Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en donde desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y bueno, voy a acompañarlos en este viaje. Vamos a las preguntas. Esta pregunta es bastante común. Se plantea una dicotomía entre el Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Básicamente esto se pone en términos de que por un lado tendríamos al Dios justiciero, celoso, rencoroso, duro del Antiguo Testamento, y por otro lado tendríamos al Dios amoroso, compasivo, perdonador del Nuevo Testamento. Esta dicotomía, de hecho, en ocasiones suele llevarse al extremo y se contrapone una especie de Dios malvado del Antiguo Testamento versus un Dios buenito del Nuevo Testamento. Ahora bien, ciertamente hay distinción en la forma en que Dios se revela en Antiguo y Nuevo Testamento, en el marco del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Pero tal distinción no implica contradicción ni contraposición. Entonces, para borrar este mito de la dicotomía o tensión o contradicción supuesta del Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, vamos a desdibujar los contrastes a los que se suele apelar. Comencemos con el Dios del Antiguo Testamento, más propiamente la forma en que Dios se revela en el Antiguo Testamento. Se entendería entonces a Dios como una figura colérica, siempre molesto, con rencor, listo para lanzar toda su furia sobre el que haga el más mínimo pecado. Sin embargo, si en lugar de tomar textos aisladamente, nos familiarizamos de verdad con las Escrituras y leemos el Antiguo Testamento en su conjunto, como es que se debe entender la Biblia, en su conjunto y no con pasajes aislados, lo que nos vamos a encontrar es que hay múltiples señales de ternura, de compasión, de amor, de disposición al perdón de parte de Dios en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos pasajes como muestra. Isaías 49 del 15 al 16. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? ¿Dejará de compadecerse del hijo de su vientre? Pues aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Te llevo grabado en la palma de mi mano. Delante de mí están siempre tus muros. Esto es impresionante, porque en este texto bíblico del Antiguo Testamento se nos está diciendo que el amor que Dios nos tiene es un amor más tierno que el que tiene una madre. Y vamos, el paradigma de máximo amor humano, desinteresado, sacrificado, cariñoso, es el amor de la madre. Y lo que está diciendo este texto es que el amor de Dios es incluso más fuerte y más tierno que el amor de una madre. Y es Antiguo Testamento. Veamos otro texto. Oseas 2, del 14 al 15. Pero he aquí que yo la traeré, y la llevaré al desierto, y le hablaré al corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud. Les pongo en contexto. El libro de Oseas es un libro en el cual se pone una dicotomía entre Dios enamorado y el pueblo de Israel, que sería la mujer de la cual Dios se ha enamorado. Pero resulta que tal mujer es una libertina, una infiel que le da la espalda. Y aquí en el libro de Oseas vemos a Dios como un enamorado apasionado, buscando conquistar a aquella mujer que le da la espalda, permaneciendo fiel a aquella mujer que le es infiel. O sea, esa locura de amor, esa analogía que pone Dios en el libro de Oseas es extrema, es un amor fuerte, no parece esto de un Dios rencoroso dispuesto a castigar siempre. Otro texto, Ezequiel 33, 11. Diles, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Todopoderoso, es que yo no me complazco con la muerte del pecador, sino que quiero que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Entonces,
En este texto estamos viendo que no es la voluntad de Dios que los pecadores sean destruidos y que mueran y que el pecador sea castigado para siempre. No, la voluntad que Dios expresa en el Antiguo Testamento es que lo que quiere es que el pecador cambie, se convierta y se salve. Dios no quiere la destrucción del pecador. Entonces tenemos textos bíblicos que nos muestran muy claramente el carácter amoroso del Dios del Antiguo Testamento. Puede considerarse otro libro también como el del profeta Jonás, donde si ustedes revisan el libro, que es un libro cortito, de unos poquitos capítulos, se encuentran con que en el último capítulo, Dios, que había pues dispuesto que Jonás diga al pueblo de Nínive que iba a ser destruido, al final se compadece y le enseña esa lección de compasión a Jonás. Oye, mira, este pobre pueblo de Nínive que no sabe distinguir siquiera su mano izquierda de su mano derecha, me causa compasión y voy a perdonarlo. Es un Dios misericordioso. Más bien, el profeta Jonás se indigna de cuán misericordioso es este Dios. Y es el Antiguo Testamento. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento. Se ha vendido demasiado la concepción de una especie de Jesús hippie, ¿no? Como que Jesús vino a decir, bueno, amor y paz, amor para todos, y sin plantear exigencias, sin plantear necesidad de conversión y radicalidad. Pero cuando uno va al Nuevo Testamento y lo lee en serio y lo lee en conjunto, la figura que Cristo nos muestra de Dios, la figura que Cristo nos muestra de sí mismo como Dios que es, no es una figura de, pues, una especie de hippie, de que sea solo amor y paz. No. Jesús, junto con su predicación de amor, nos habla de las exigencias del amor y de las exigencias de vivir la verdad. Vamos a ver algunos textos. Lucas 13:3. Si no se convierten, perecerán. Así, Jesús no tiene problemas en decir directamente que si perseveramos en una vida de pecado, que si perseveramos en una vida dándole la espalda a Dios, pereceremos. Hay muchos predicadores hoy en día que no están dispuestos a hablarle a la gente sobre la condenación eterna, sobre el infierno, sobre el perecer. Bueno, Jesús no tenía problema en hablar sobre ello. Lucas 9:60. Que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y anuncia el reino de Dios. Aquí sucede que Jesús le dice a un joven, ven, sígueme. Y el joven le dice, Señor, yo te seguiré, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús es duro, Jesús es exigente. No es una especie de hippie, como se lo quiere poner en algunos contextos posmodernos o la New Age. Jesús es exigente. Luego, Mateo 10:34, dice Jesús, no crean que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer la paz, sino la espada. Y aquí habla Jesús de que por causa del Evangelio se va a generar división, incluso dentro de la casa de uno, y uno se va a encontrar con enemigos entre sus parientes, entre sus conocidos, y que vivir la verdad tiene exigencias radicales. Entonces, Jesús no propone una versión light del amor. Jesús propone una versión fuerte, que implica conversión, que implica justicia, que implica sacrificio, que implica mortificación. Nada de una versión de Dios buenito. Dios es bueno en grado sumo, no buenito. Vamos a ver otro texto. Juan capítulo 2, versículo del 14 al 15. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambian dinero y volcó las mesas. Ahí lo tenemos. A Jesús actuando con firmeza. A Jesús castigando. A Jesús haciendo un látigo. Entonces, vemos cómo se desdibuja esta dicotomía. Vemos pasajes que nos muestran cuán lleno de amor tierno está el Dios del Antiguo Testamento y cómo Dios revelado por Jesucristo en el Nuevo Testamento también tiene sus exigencias y es claro y es duro, porque el amor de verdad no es una cosa light. El amor de verdad implica exigencias, implica absoluto.
no es una cuestión de relativismo. Entonces, no hay contradicción entre Antiguo y Nuevo Testamento. Sobre alguna de estas llamadas restricciones arbitrarias del Dios del Antiguo Testamento, a veces se mencionan textos como Levítico 11:12, donde básicamente lo que encontramos es una prohibición sobre comer animales de mar que no sean pescado. Asimismo, en Levítico 15:19 encontramos ciertas restricciones para las mujeres durante su periodo de flujo menstrual y que incluso si uno las toca en tal situación podría encontrarse en estado de impureza por simplemente haberla tocado. Entonces, claro, los críticos dicen, oye, ¿cómo son estas restricciones arbitrarias, absurdas, etcétera? Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el Antiguo Testamento transcurre, sobre todo en sus inicios, en una época tribal del pueblo de Israel, donde procurar bien las condiciones sanitarias es absolutamente necesario, porque se trata de un pueblo pequeño, es el pueblo elegido de Dios, y si las condiciones sanitarias comienzan a fallar, entonces mueren los israelitas y eventualmente el pueblo podría perecer siendo un pueblo pequeño. Entonces se requería establecer ciertas condiciones sanitarias con el máximo enforcement de la ley. Y esto solo puede establecerse entonces bajo un contexto de leyes rituales que Dios ponga de modo fuerte, ¿no? Por ejemplo, yo soy alérgico a los mariscos. Si yo hubiera sido un miembro del pueblo de Israel en tal contexto tribal, sin tanta sofisticación médica y todo eso, capaz comía un marisco y me moría. Entonces, hay una cierta razón de que puedan ponerse estos tipos de restricciones relacionadas con cuestiones sanitarias, de pureza y todo ello. Ahora, Dios no se va a poner en el Antiguo Testamento a dar explicaciones detalladas de orden científico, sanitario, cosas por el estilo. Simplemente pone las restricciones a rajatabla. Pero vemos que en el Antiguo Testamento hay una diferencia con respecto al Nuevo Testamento, donde gran parte de estas restricciones se levantan. Esto es por motivo de que cambia el contexto, no es porque cambie Dios, sino que cambia el contexto. Por ejemplo, un padre de familia no le va a estar explicando toda la cuestión de la electricidad a su hijo de 2 años para que no meta los dedos en el enchufe. Simplemente le dice, oye, no metas los dedos en el enchufe, eso está mal, o hasta le pega en la mano con tal de que no vaya a meter los dedos en el enchufe. No se mete a dar explicaciones, pone las reglas muy claras y las establece con fuerza, porque si se pone a dar explicaciones a un bebé que no va a entender, no sirve. Entonces hay que poner ciertas reglas claras, ¿no? Entonces uno dice, no toques eso, no comas eso, no te metas eso a la boca. ¿Por qué el padre de familia dice eso sin explicar cuando los niños son pequeños? Porque es que no entenderían, ¿no? Pues bien, en la misma humanidad se da un proceso de evolución cultural. Y desde esa perspectiva, claro, el pueblo de Israel, tribal, hay ciertas cosas que no iba a entender. Vamos, uno no le está hablando como padre de familia de sexualidad a un niño de 6 o 7 años, ¿no? Se le habla más propiamente de sexualidad cuando crece un poco más. Luego se puede entrar a más detalle, pero uno con el mismo conocimiento lo va gestionando de distinto modo en la forma en que lo comunica. Pero en todo caso, cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya cuando hay una mayor evolución cultural, cuando llega a la plenitud de los tiempos, entonces Dios dispone, pues, poner las cosas bajo la gracia. Y así el apóstol Pablo en Romanos 6:15 nos dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y todas esas leyes rituales judías, pues, quedan de lado. Así, por ejemplo, en Colosenses 2:16 nos dice el apóstol, que nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, días lunares o días de reposo. Y en cuanto a eso de no comer determinados alimentos porque son impuros, o no tocar a la mujer durante tales días porque es impura, bueno, ya se explicó que tal tipo de restricciones podían tener su racionalidad en una etapa primera del pueblo de Israel, pero luego ya no son necesarias, y así tenemos que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 14:14, estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es impuro en sí mismo. Entonces igual, es como cuando el niño ya crece y tú ya le puedes explicar un poco más cuestiones de sexualidad, le puedes explicar también cuáles son los problemas con la electricidad, meter el dedo en el enchufe y cosas similares. Y bueno, ese ha sido nuestro programa por hoy.
Nos vemos en un siguiente programa.